Conocer la distribución de gastos mensuales en Canadá es fundamental para poder planearte financieramente y aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece este país. En este video les mostraremos en detalle los costos aproximados de las diferentes categorías como mercado, vivienda, transporte y otros más para cada una de las principales ciudades de Canadá y cómo esto se va a comparar con el salario mínimo. Disclaimer, antes de empezar les queremos contar que los datos que les vamos a dar dando en este video son en base a la ciudad de Toronto y recuerden que Toronto es la segunda ciudad más costosa de Canadá después de Vancouver. Sin embargo, al final del video les vamos a mostrar estimados costos de vida en las diferentes ciudades del país, pero igual creemos que con Toronto también pueden construir un presupuesto de alguna manera conservador. Ahora sí, empecemos. Empecemos por el aspecto más costoso de la lista, la vivienda. Yo siempre he sido un firme creyente de que si consigues un espacio que te gusta a un precio razonable, ya empezaste con el pie derecho aquí en Canadá. El precio promedio de un apartamento de una sola habitación en el downtown de Toronto está alrededor de los $2,400 a junio del 2023, así que ténganlo muy presente. La vivienda es demasiado cara y es como donde ustedes pueden encontrar la mayor cantidad de ahorro. Las habitaciones ahorita varían desde $900 hasta $1,600. Todo esto también depende de entre más en el downtown, en el core de la ciudad estés, mucho más costoso. Un apartamento con 2 habitaciones bajito, $2,600. No está muy difícil que consigan algo debajo de los $2,600, pero como dice Andrés, cada caso es diferente. Nosotros hicimos un video que creemos que es muy completo, muy bueno. Les vamos a dejar el link por acá arriba para que vayan y miren. Es todo acerca de la vivienda, los costos, tips, qué cosas tienen que saber, cómo la consiguen, a quién le tienen que hablar, páginas web, bueno, todo lo que tienen que saber. El segundo ítem en nuestra lista es el mercado, o como acá le llaman, grocery shopping. ¿Cuánto gastan en el mercado? Va a depender muchísimo de la dieta que lleven, qué lugares van a comprar, porque es para darles como el mejor rango de entre lo que va a variar este valor del mercado. Le preguntamos a nuestros amigos, buscamos por internet y nuestra respuesta es que va a ser desde $250 a $350. De pronto, si vienen en pareja o si vienen en familia, este gasto individual como por persona va a reducirse un poco, pues porque hay cositas que se pueden compartir. Y para ahorrar mucho en este ítem les vamos a dar los siguientes 2 consejos. El primero es que estén muy pendientes de qué tiendas y qué días ofrecen descuentos, bien sea de estudiantes o de frutas y verduras los jueves o de carne los viernes, etc. Que su compra de groceries gire alrededor de estos descuentos. Y el tip número 2 es que elijan cadenas de supermercado que ofrecen productos a bajo costo como Walmart, Costco o No Frills. No Frills, esta última es como el Walmart canadiense, es bastante buena, así que se las recomendamos. Y si les ha gustado el video hasta este momento y quieren seguir viendo contenido de este estilo, no olviden por favor darle like, suscribirse, la verdad que nos ayuda mucho y pues es gratis. Así que volvamos al video. Ahora vamos a hablar de transporte. El sistema de transporte, por ejemplo en Toronto, se compone de 3 medios diferentes. El primero son los buses, el metro y algo que se llama el streetcar, que es como una especie de tranvía. Y si quieres acceder a estos 3 medios de manera ilimitada mensualmente, debes pagar $156. Eso sí, si eres estudiante o una persona mayor de 65, creo que tienes posibilidad de acceder a algunos descuentos para que tengas en cuenta eso y revises antes de hacer la primera compra. Sin embargo, hay otros medios de transporte como uno que se llama Bikeshare Toronto, en el que tienes acceso a bicicletas a lo largo de toda la ciudad por tan solo $115 anuales. Y este es como nuestro medio de transporte favorito. Lo conocimos hace 1 año y medio y la verdad que nos quedamos con él. Nosotros usualmente lo pagamos en el verano. Entonces, como funciona es que son estaciones de bicicletas distribuidas a lo largo de la ciudad. Obviamente encuentras muchas más en el centro de Toronto y un poquito en la periferia. Y tienes rides o viajes por un span de 30 minutos. Entonces, si se te van a vencer esos 30 minutos, tú encuentras una estación súper rápido, parqueas tu bici, esperas a que se haya cerrado ese viaje y luego la vuelves a sacar y empiezan a correr esos 30 minutos. Entonces, pues también reduce como ese costo de inversión de una bici nueva, te permite como conocer la ciudad, ver si te gusta el sistema de transporte o no. Entonces, recomendadísima esta opción si la pueden usar. Y si van a pasarse por downtown la mayor cantidad del tiempo, háganle sin mente Bikeshare Toronto. Y la última opción para transportarse en la ciudad es el carro. Algunas personas prefieren este medio de transporte, bien sea porque lo utilizan para trabajar, no sé, en Uber o en encomiendas, o literal necesitan llegar a su trabajo en el carro. Entonces, si este es el caso para ustedes, tienen que más o menos presupuestar entre $400 y $600 al mes para pagar o cubrir todos los gastos del carro. ¿Qué incluye esto? El pago por el seguro, el pago por el parqueadero,
y asumimos alguna cantidad de gasolina que puedan gastar, pero obviamente ese último ítem va a variar demasiado dependiendo qué tanto lo usen. Eso sí, estos datos entre 400 y 600 asumen que ustedes ya tienen el carro, ¿no? Porque claramente si van a hacer esa inversión de comprar un carro, pues los pagos mensuales de la cuota y demás, pues se tendrían que sumar a estos 400 y 600 que les estamos diciendo. Pasamos al tema de suscripciones y servicios. Empecemos con el internet. El plan básico de internet, que puede suplir las necesidades de un hogar sin problema, con una buena velocidad, les va a costar entre 70 y 90 dólares al mes. Esto depende del proveedor que ustedes puedan elegir, como Rogers o Telus. La verdad no tenemos uno como de preferencia. Y también revisen si pueden entrar en promociones que ellos a veces hacen cuando quieren traer nuevos clientes. Segundo ítem bajo esta categoría es el plan de celular. Esto va a variar muchísimo dependiendo de cuántas gigas quieran, la cobertura, llamadas internacionales. Nosotros cometimos la novatada apenas llegamos de que nos quedamos con el más barato y luego nos dimos cuenta que la cobertura afuera de Toronto, pésima. Nosotros casi que, sí, no sirve. Entonces los rangos van a variar entre 35 a 70 dólares. Y por último en esta categoría los servicios. Aquí los servicios más importantes son la electricidad, el agua y la calefacción, y los precios pueden oscilar entre 100 y 200 dólares al mes dependiendo del tamaño de la unidad en el que vivas. Usualmente cuando tú firmas tu contrato de arrendamiento o consigues como tu lugar para vivir, tu landlord o la persona dueña del recinto puede llegar a incluirte en tu pago mensual alguno de estos servicios, así que revísalo bien para poder salvar algunos dólares de entrada. Y por último, las plataformas. Traten de distribuir con sus amigos, con sus familiares. Yo pago Netflix, yo pago Spotify, yo pago HBO, y eso va a ayudar como a equilibrar y que el golpe no sea tan duro. Nosotros creemos que entre 60 a 80 dólares está bien para estimar para plataformas, pero pues va a depender de cuántas ustedes quieran tener, obviamente. Y si sin embargo quieren seguir con el cable tradicional, eso les va a valer entre 50 y 80 dólares adicionales al mes y pueden obtenerlo con su mismo proveedor de internet. Hay una categoría en este costo de vida que se llama entretenimiento. Así que vamos a asumir que ustedes salen 2 veces al mes a un restaurante y otras 2 veces al mes van a eventos sociales. Van a ver con unos amigos, van a ir a ver un partido de béisbol, un partido de fútbol, lo que sea. Y esto les puede costar alrededor de 250 dólares canadienses mensuales. Y yo sé que cuando uno llega a un país y está nuevo, pues esto es lo último en lo que uno piensa, ¿no? Uno no piensa como en irse a gastar plata en un restaurante o en ir a ver un partido, lo que sea. Pero quisimos incluirlo en el presupuesto pues para abarcar, digamos que todo el espectro que está incluido dentro del costo de vida en una ciudad. Dentro de nuestro presupuesto mensual nosotros tenemos una categoría que la llamamos como otros o varios, y esto encierra como ropa, electrodomésticos. Y yo sé que de pronto pensarán, no vamos a comprar ropa, pero la verdad es que es importante tenerlo presente, especialmente llegando a un país como Canadá, donde el invierno es largo y es fuerte. Nosotros no teníamos ni idea literal de la inversión que teníamos que llegar a hacer para botas, chaquetas, gorro, guantes. Y en electrodomésticos también están, por ejemplo, que la licuadora les tocó comprar un mes, entonces que ustedes ya tengan esa plata separada. Y hay meses, por ejemplo, en nuestro caso, donde no gastamos nada de eso, entonces eso queda ahorrado. Y si en un segundo mes nos tocó llegar a hacer un gasto un poco más grande, pues ya teníamos ese valor un poquito anterior que nos va a ayudar como a que no nos dé tan duro el golpe de cierto gasto en ese mes. Y un tip acá chiquito, un bonus rápido: si ustedes están amoblando su apartamento o algo, llegan y son nuevos acá en Toronto, acá se usa muchísimo lo que es las cosas de segunda mano, y eso está buenísimo porque ustedes le están dando una segunda vida a un producto que va a ser ya pues botado, y también el precio es muchísimo más económico. Entonces pueden usar Value Village o Facebook Marketplace o Carrot o Kijiji. Son las 4 plataformas donde pueden encontrar cosas de segunda mano muy buenas para el hogar. Y hasta aquí llega este listado de ítems que conforman el presupuesto para estimar el costo de vida en Toronto. Sin embargo, nosotros realizamos un ejercicio que queríamos compartirles, que de pronto les puede ayudar un poco mejor a estructurar ese presupuesto, y es que creamos 3 tipos de presupuesto: el presupuesto ahorrador, el presupuesto promedio y el presupuesto como holgado. Estas 3 categorías o estos 3 niveles que les estamos dando va a depender en gran manera de la vivienda. El ahorrador nosotros lo llamamos como esa persona que se va a venir así con lo mínimo. Entonces va a llegar a una habitación con baño compartido, bien low cost, no se va a dar muchos gustos en las groceries, no va a salir mucho en el mes, y vamos a tener un precio promedio de $1,700. El segundo presupuesto es el presupuesto promedio. ¿Qué significa esto? Básicamente vamos a seguir esos costos que les acabamos de dar para todos los ítems, vamos a seguir y apuntarle a la mitad. Entonces, ¿qué incluye este presupuesto promedio?
vamos a vivir en una habitación con baño privado, ya subimos un poquito de nivel, y vamos a irnos a darle a todos los valores promedio del listado que acabamos de mencionar. Y esto nos daría un total de 2.450 dólares canadienses al mes. Y ahora nuestra tercera categoría sería el holgado. Digamos que esta persona nosotros creeríamos que viene con un poquito más de capacidad adquisitiva, de pronto ya tiene un trabajo desde su país de origen acá en Canadá y estamos estimando 3.200 dólares y ustedes van a decir, uff, qué salto tan grande, y es que el salto tan grande se debe a que esta persona va a llegar a rentar su propio apartamento de una habitación, ella o él mismo. Entonces digamos que acá está la diferencia más grande. Obviamente esta persona se va a poder dar un poco más de luz saliendo más seguido, toma gusticos en el mercado. Entonces esto es lo que va a hacer como esa gran diferencia. Es importante mencionarles que estos tres presupuestos asumen que la persona viene sola, o sea, no viene en pareja ni nada, porque bien sabemos que cuando llegas en pareja los gastos se pueden distribuir mucho mejor y tienen oportunidad como de encontrar ahorros que de pronto una persona que viene solo no podría encontrar. Y por último les dejamos aquí en pantalla algunos factores multiplicativos y van a elegir de los tres presupuestos que les dimos y van a multiplicar por ese factor multiplicativo para que puedan estimar cuánto sería ese costo de vida en otra ciudad diferente a Toronto. Y digamos que todos estos datos que les hemos dado en este video y estos que están viendo en pantalla son estimaciones que hemos hecho con base en el mercado. Obviamente cuando ustedes ya empiezan su proceso, si ya están en él, van a aterrizar todas estas cosas que les hemos dicho a sus necesidades, a su caso, a su bolsillo y a todas otras cosas que influyen. Algo que les queremos dejar la nota es que de pronto ustedes ya conocen gente que está en Canadá y les dicen, no, oigan, eso de la habitación está como muy cara, yo estoy viviendo en una que vale 700 o 500, no sé, y de pronto esto puede ser cierto. Lo que pasa es que los precios de vivienda están subiendo muchísimo y esta persona de pronto tiene esta habitación desde hace 4 años, entonces el incremento es muy diferente cuando tú ya tienes un contrato a cuando tú eres una persona nueva, porque cuando tú eres nuevo ellos ya tienen la libertad como de subir los precios a lo que está en el mercado. En cambio anualmente ellos se tienen que mantener como un incremento legal. Sí, hay un límite. Y ahora que tenemos súper claro el costo de vida aquí en Canadá, vamos a comparar esto como con el salario mínimo. ¿De qué me sirve de saber cuánto me vale vivir si no tengo el valor de cuánto me puedo llegar a ganar, verdad? Así que el salario mínimo en la ciudad de Toronto, si trabajas 40 horas semanales, es de 2.150 dólares canadienses al mes o 16.55 dólares la hora. Exacto. Entonces digamos que bajo este escenario ustedes tendrían que adoptar el presupuesto ahorrador. Y pues no es una camisa de fuerza, digamos que esto es un referente. Entonces digamos que ustedes quieren venir con un estilo de vida un poco más promedio, entonces ahí se dan cuenta que de pronto tienen que buscar un trabajo que les dé un poco más del mínimo. Nosotros hicimos un video donde les contamos cómo conseguir trabajo, los rangos de salario para los diferentes como puestos laborales. Entonces les vamos a dejar el link por acá arriba para que vayan y lo chequen. Y eso es todo, muchísimas gracias por ver nuestro video. Quédense en este canal para seguir aprendiendo muchas cosas que pasan acá en Canadá y acompañarnos de pronto a algunas aventuras que tenemos en este país. Recuerden darle like y suscribirse, la verdad el apoyo de ustedes significa mucho y ayuda demasiado al canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.